Hola, mi nombre es Sebastián y esta es la tercera parte de mi serie de ilustrando a Spider-Man. En la vez pasada les mostré cómo iniciaba el proceso de limpiado del dibujo. Comencé haciendo el line art y solo como una eh, pasada básica, o sea, solo el trazado del dibujo. Ahora les voy a estar como mostrando el proceso del resto de los detalles, ¿verdad? Del ya puliendo detalles de los trazos y poniendo las sombras ya en el dibujo. Entonces, sin más preámbulo, les presento el video. Aquí se va como viendo cómo va quedando ya el resultado final más o menos. Y, y pues decidí como primero trazar todas las sombras, así como vieron. Y ahora ya voy haciendo esos trazos, como dejándolo ya
bien limpio, bien hecho el sombreado. Esta parte de la mano sí fue algo complicada, porque como aquí pueden ver, me daba cuenta de que ciertas partes quedaban demasiado, se perdía la forma de, de la mano. Entonces ahí como me pareció que tenía que dejar bien establecido esa diferencia de los dedos, ¿verdad? Que no quede todo como una sola plasta negra. Y también me di cuenta que iba a tener ese problema con la mano y la entrepierna y se iba como a perder demasiado. Entonces ahí es como que tuve que ir revisando y probando a ver cómo quedaba mejor toda esta parte de, de la mano. Porque como está como al centro del dibujo, es como una parte focal y más que es un símbolo del personaje que es icónico. Entonces, quería que quedara bien y por eso me ven corrigiendo toda esa parte, quitando un pedazo grande del sombreado ahí, para que se quede bien diferenciado la mano del resto del cuerpo. Ahí como pueden ver, a medida que va avanzando y terminando las sombras, iba arreglando detallitos que iba viendo en el dibujo. em, Solo como pequeños avances, cosas, detallitos que tal vez al final no se notan, pero cuando estoy como así haciendo zoom in en todas esas partes así, pues es inevitable que corregir y que quede lo más limpio posible. Entonces, bueno, ahí ya estoy como viendo el dibujo completo, a ver cuáles son las partes que tal vez hagan falta. Ah, y ahí siempre como esa pierna me chocaba porque la miraba demasiado larga. Entonces, y como esa pierna está como yendo para atrás, no se miraba bien que fuera así de grande. Entonces tuve que, ahí como vieron, seleccionarla y acortarla un poco porque estaba muy desproporcionada. Entonces ahí cuando ya la corrijo ya me sentí mejor porque esa pierna tenía que verse más pequeña porque estaba como doblada hacia atrás. Y ahí ya le estoy aplicando sus detalles como de, de los cómics para hacer como la sombra menos intensa, porque ahí las sombras son solo literal una plasta negra. Y con ese efecto, pues le da esos medios tonos para no usar el color gris, ¿verdad? Como el medio tono, es esas líneas que simulan ese medio tono en lugar de cambiar de blanco y negro. Entonces estaba usando la referencia de las imágenes que ven ahí, pero también tratando de
de yo ver cuáles son las partes que necesitan más sombreado y ver cómo quedan. Entonces utilicé esa libertad creativa de ver cómo hacer yo esas líneas. Traté de no irme al detalle de ser tan exacto en el estilo, sino que solo tomando esa misma idea y poniendo mi propia interpretación. Bueno, entonces aquí ya empiezo yo a corregir mejor el contorno y los trazados, ¿verdad? Ya empiezo como a ser más diligente, más detallista, para que se mire como lo más perfecto posible. Em, y tratar de no ser tan crítico tampoco en ello, ¿verdad? Solo es como haciendo lo que se sienta bien y que sea placentero a mi vista haciendo el dibujo.
en esa parte, como ven, el trazo no es como continuo, sino que lo estoy haciendo apretando Shift en Photoshop. Cuando uno pone un punto de un trazo, le da Shift y después le da clic en otra parte, automáticamente se hace el trazo en Photoshop. Entonces estoy utilizando eso como para que se me haga más fácil seguir esa línea. Y en las partes donde se note ese quiebre, como que se ve muy, muy angular esa transición del trazo, ahí donde yo voy puliéndolo para que se mire más natural. Pero eso me ayudaba a hacerlo más, qué sé yo, hacerlo más rápido el proceso. Para que tampoco se note mucho cómo estoy haciendo el trazo, así como les decía con el Shift, hice bastante zoom in para que se pierda ese corte bastante, ¿verdad? En el trazo. Y ya con las telarañas ahí era más fácil de hacer. Entonces, como son trazos cortos, no tenía que hacer esa, esa otra técnica, sino que solo trazaba encima hasta que me saliera bien y cheque. Pero en las partes largas, ¿verdad? En los trazos más largos, continuos, ahí sí, así me ponía a usar esa técnica. Creo que en el rostro se puede notar mejor por qué decidí utilizar esa técnica, porque en esos trazados anteriores se notaba mucho cómo estaban disparejos. Entonces, con esto fácilmente los hice más limpios el trazado.
Y en esa parte, al final, solo como quise hacer el contorno exterior solo, así como el contorno de afuera del personaje, así, un poco más ancho, para que quede más diferenciado del fondo, por decir algo, o sea, que se sienta ese grosor de, del contorno del personaje. Y creo que esos ya son como unos últimos retoques. En esa parte lo que me fijé es que la mano se perdía demasiado. Como que no se distinguía bien del brazo y entonces por eso decidí retocar los dedos y la muñeca para que se notara más. Y también de la cabeza, o sea, que se notara más esos cambios de cuerpo, ¿no? Que por el patrón que lleva el traje no se distinguía. Entonces ahí ya quedó mejor separado los elementos de la cabeza, la mano y el resto del cuerpo. Y también queda mejor como cortado todo el personaje como que si fuera un sticker, por ejemplo. eh, un contorno fácil de seguir. Y bueno, este es el final de esta parte. Ya básicamente el liner terminado. Espero les haya gustado este video y suscríbanse al canal para seguir los siguientes pasos del proceso de ilustración. Y los invito a que le den like al video, a que lo compartan con alguien que sientan que pueden disfrutar estos videos y seguirme en mis redes en Instagram y en TikTok como JSAC-arts, eso es JSAC-ARTS, ¿verdad? Entonces, las espero para la próxima.